misioneros trabajando en Ucrania y entre las iglesias de aquí, de Tomelloso y Socuéllamos, hemos enviado un total de 1.025 euros, ya los hemos transferido a la cuenta de esta misión, y con ese dinero pues esperamos poder contribuir en algo a aliviar el sufrimiento de aquellos que están en Ucrania sufriendo la guerra. Y estos misioneros evangélicos están allí, no se han ido, y ellos están colaborando en labores humanitarias y sirviendo. Entonces estos recursos les pueden ayudar para poder ayudar a otros, valga la redundancia. Vamos a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 7, y vamos a leer ahí un pasaje muy inquietante. Porque lo que vamos a ver hoy es realmente inquietante. Y si hago bien mi trabajo, espero que te enfades conmigo. Bueno, ya sabes, no conmigo literalmente, pero que te enfades. Si te enfadas conmigo, lo habré dicho bien. Si eres indiferente, habré fracasado. Pero bueno, todo esto hablo desde el punto de vista humano, porque solo es Dios el que hace la obra. Pero si el domingo pasado te dije que no te iba a gustar lo que te dije, lo que tenía que decirte, hoy espero que te avergüences. Digo, vaya cosa que nos va a traer el pastor hoy. Yo necesito un mensaje de ánimo, de estímulo. Necesito que me den, no sé, una palmadita a la espalda, un empujón, un Red Bull que da alas, ¿no? Necesito que me den un chute de regocijo. Pues no, lo siento, pero tengo malas noticias. Pero si esperas al final, verás que hay una excelente noticia. Si esperas al final, si no te desconectas en el camino. Pero hasta que lleguemos ahí, tengo que decirte que tú y yo somos personas horribles. Sí, lo somos. ¿Te sorprende eso? Romanos capítulo 7, versículo 14. Pablo está hablando de la lucha espiritual que hay en un cristiano. Y dice, según la versión internacional, Romanos 7:14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, se refiere a la ley de Dios, pero yo soy meramente humano y estoy vencido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y ahora vamos a ir a Romanos 6, donde estábamos considerando durante estos días nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Nuestra unión con Cristo como nosotros las ramas injertadas y Él la vid verdadera. Y dice en Romanos 6:1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados
con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, que ya por haber sido levantado entre los muertos, ya no vuelve a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos a Dios más bien como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hemos estado viendo los domingos anteriores que nuestra identificación con Cristo es que como Él murió, también nosotros morimos, y como Él resucitó, también nosotros resucitamos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la muerte de Cristo por el pecado es una sombra de nuestra muerte a nuestro pecado. Él murió por nuestros pecados, y tú y yo, si somos cristianos, tenemos que morir a nuestros pecados, en virtud de la obra perfecta de Cristo. Y hemos visto que la muerte de Cristo fue voluntaria, y así voluntariamente debemos nosotros morir a nuestro pecado, matar nuestro pecado. Hemos visto que la muerte de Cristo fue violenta, y así debemos nosotros también tomar nuestro pecado y hacerlo pedazos violentamente, como Cristo también lo hizo, lo sufrió y también lo proclamó. Vimos que la muerte de Cristo fue dolorosa, y así morir a nuestro pecado es algo doloroso, pero necesario. Y hemos visto también que nuestro viejo yo pecaminoso es duro de pelar, y por lo tanto debemos morir a él, matarlo, crucificándolo. Hoy vamos a ver esto, como la muerte de Cristo fue lenta y agónica, así también nuestros pecados han de morir de manera así, lenta y agónica. ¿Realmente es tan grave el pecado? ¿Tú qué piensas? A ver, no pasa nada porque yo eche de vez en cuando una mentira. Si no le hago daño a nadie. ¿De verdad le importa a alguien que yo mire esto por internet? ¿De verdad es tan malo que yo me sienta un poco orgulloso de mí mismo y satisfecho conmigo mismo? ¿De verdad importa tanto que yo deje de hacer ciertas cosas que son para Dios para hacer otras para mi propia satisfacción personal? ¿Eso importa? ¿Importa que yo tenga malos pensamientos? Porque todo el mundo tiene malos pensamientos. O que diga palabras que se me va la pinza y pierdo el control y digo ciertas palabras, pero porque me provocan, porque si no yo no las diría. Pero cuando suelto todo eso, ¿es importante eso? ¿Importa el pecado? Hombre, los pecados gordos, graves, la verdad, son indecentes, son demasiado grandes. Pero los otros pecaditos, los otros pecados veniales, chiquititos, los míos, claro, los demás son los grandes, los míos son los pequeños. Entonces, ¿esos pecados de verdad importan? ¿De verdad tiene algo que ver tanto lo que cometo que no debería y lo que dejo de hacer que debería de hacer? ¿Realmente eso importa? Muchas personas ya están ayudando a su prójimo. Yo no lo voy a hacer porque tengo otros gastos, pero ¿eso importa algo? El pecado de omisión, dejar de hacer lo que debemos hacer, y el pecado de comisión, hacer lo contrario de lo que deberíamos. ¿Importa? No, tampoco le estoy haciendo daño a nadie. ¿Es tan grave el pecado en mí? ¿Debería de alarmarme por él? ¿Debería de horrorizarme por él?
Cuando pensamos así, es porque no vemos el pecado tal y como él es. Y sobre todo no vemos nuestro pecado. El pecado de los demás aparece así de grande y asqueroso, y nuestro aparece así de chiquitito y perfumado. Le hemos dado un poco de desodorante y un poco de, digamos, de colonia para que no se note mucho. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos mirar nuestro pecado personal a la luz de la cruz. ¿Cómo es el pecado en verdad? ¿Cómo es tu pecado en verdad? ¿Qué naturaleza tiene? Observa la cruz. ¿Qué ocurrió allí? Piensa por un momento en el Hijo de Dios agonizando allí y diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa por un momento no solamente en el dolor físico de nuestro Señor, las espinas en su frente que hablan de la maldición, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza con la que traspasaron, los escupitajos que cayeron sobre él, el desamparo de Dios, el abandono de Dios, el rechazo de Dios, porque por nosotros fue hecho pecado, considerado como pecador, declarado maldito. Y eso fue por tu pecado y por el mío. Es grave. Ahora tú sabes que Él fue traicionado, que Él fue negado, que Él fue abandonado, que Él fue golpeado, abofeteado, azotado, injuriado, blasfemado, traspasado, que Él le dieron a beber hiel y vinagre, que durante 3 largas horas, al menos, que sepamos, Mateo 27:45, el Hijo de Dios colgó allí, fue pendido allí, fue colgado en esa cruz, donde Él sufrió en su cuerpo y en su alma lo indecible, donde Él fue declarado por parte de Dios maldito, porque Él estaba allí llevando nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra hipocresía, nuestra mentira, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra codicia y nuestra envidia. Toda esa basura, toda esa carroña, toda esa putrefacción de nuestra muerte espiritual fue depositada sobre Él. Y ahí está Él, ahí está colgado en aquella cruz, ahí está abandonado y rechazado, ahí está declarado maldito, porque es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahí está sufriendo Jesús, que nunca hizo engaño en su boca, quien obedeció la santa ley de Dios perfectamente, fue condenado por blasfemo, fue condenado por codicioso, fue condenado por adúltero, fue condenado por impuro, fue condenado por malvado, fue condenado por criminal, fue condenado el Hijo de Dios como si Él hubiera hecho todo ese pecado. Escucha esto, piensa por un momento en esto. Es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, está colgado ahí. Está colgado ahí y siendo maldito. Y ahora tú puedes pensar, ¿mi pecado no importa? ¿Tu pecado no importa? ¿Tú no ves cómo está el Hijo de Dios? ¿Tú no ves lo que está sufriendo ahí? ¿Tú no ves que Él está clamando allí, que está diciendo: tengo sed? Y me dieron vinagre para mi sed. Y ahí está desnudo y humillado. Y ahí está abandonado y blasfemado. Y está escuchando las burlas del diablo. Y está escuchando tus insultos. Tú y yo estábamos allí delante. Tú y yo le abandonamos, tú y yo le rechazamos, tú y yo le negamos, tú y yo le dimos la espalda, tú y yo le miramos desde lejos y dijimos: fuera con él, crucifícale. No fue nuestro pecado quien causó eso. No fue el pecado de Putin, no fue el pecado de Hitler, no fue el pecado de los grandes criminales y de los otros que hacen tantas cosas. Es tu pecado y es mi pecado. Y eso en la cruz
tú lo ves en toda su crudeza. Esto es grave, demasiado grave. No hay palabras para decir lo horrible que es el pecado. Es peor que el infierno, es peor que Satanás. Es peor que ninguna otra cosa que alguien pudiera imaginar. Todo el poder del mal está concentrado en el pecado. Todo el poder de todo lo más horrible y malvado está concentrado en tu pecado. Y tu pecado y mi pecado llevaron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Así que, ¿es grave el pecado? ¿Importa el pecado? ¿Lo va a pasar Dios por alto? No perdonó ni a su propio Hijo. Así que si esto es así, deberíamos sentirnos horribles cuando pecamos. Debería sangrar nuestro corazón cuando pecamos. Deberíamos preferir la muerte antes que el pecado. Deberíamos odiarnos a nosotros mismos. Porque ahí está el Hijo de Dios languideciendo por nuestra maldad y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La agonía de Cristo en la cruz es una semblanza, una semejanza de lo que debe de ocurrir en un cristiano con su pecado. Porque Dios, nuestro Señor, sigue viendo nuestro pecado a la luz de la cruz. No lo ve de otra manera, y menos mal que lo hace así. Pero escucha, lo ve a la luz de la cruz para perdonarnos, pero lo ve a la luz de la cruz como tal es. Y cuando una persona, el Espíritu de Dios, abre su entendimiento y su corazón y le hace ver lo horrible del pecado, eso es tan fuerte, tan fuerte. Escucha en Hechos, capítulo 2, versículo 37, cuando el apóstol Pedro predica ese tremendo sermón. El Espíritu Santo ha llegado ahí y predica ese sermón tan tremendo. Vosotros matasteis al autor de la vida. Vosotros lo entregasteis, vosotros hicisteis esto. El pecado más horrible y peor que pueda ser. Esa atrocidad increíble, esa injusticia maligna, ese acto diabólico de entregar al Hijo de Dios. Y cuando dice que oyeron esto, el Espíritu de Dios que estaba ahí, dice que se compungieron de corazón. Esa palabra es tan profunda y tan potente. ¿Qué significa que se compungieron de corazón? Que su corazón no aguantó más, estalló. Su corazón fue como si lo pincharan y lo atravesaran con 1000 lanzas. Y entonces ellos se compungieron de corazón y estaban interiormente tocados, profundamente afectados, devastados, destruidos por dentro. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, somos culpables. Nosotros dijimos, crucifícale. No sabíamos todo esto, pero ahora sí lo sabemos. Y de pronto el abismo del infierno se abrió delante de ellos. De pronto sus corazones vieron la gloria del Hijo de Dios y la maldad sublime, la maldad inmensa de lo que ellos habían hecho. Y se compungieron de tal manera, sus corazones se derritieron allí, que dijeron de tal modo, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos dijeron, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Cuando el Espíritu de Dios nos hace conscientes de lo horrible de nuestro pecado, entonces es cuando nuestros corazones de verdad se rasgan. Eso fue lo que dice el profeta Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. ¡Ay, qué terrible desgracia me ha venido! Ahí voy a rasgar mi manto, es un símbolo de luto, de tristeza. Nosotros nos ponemos ropa negra o hacemos tal, pues ellos se ponían una ropa especial también, pero también se rasgaban, dependiendo de qué desgracia fuera, rasgaban sus vestiduras, se echaban cenizas sobre la cabeza. Y el profeta Joel, sabiendo que era un arrepentimiento fotocopiado, no genuino, que era un arrepentimiento de fórmula, de cumplimiento externo, pero que no estaba en su corazón, Dios les dice, rasgad vuestro corazón, no vuestra vestidura.
El verdadero arrepentimiento es un gemir bajo la losa de tu pecado. ¿No es así lo que dice el apóstol Pablo también cuando dice en Romanos 8:23? También nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos al Espíritu Santo, los primeros frutos, porque los frutos completos vendrán en la vida nueva, es decir, en la resurrección. Pero tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros, dice, gemimos interiormente. ¿Qué es gemir? Gemir es clamar porque te estás muriendo. Gemir es clamar porque tienes un dolor tan intenso que ya no puedes ni siquiera decir ¡ay! Gemir es un grito desesperado de alguien que ya no tiene palabras para describir lo que le pasa. Gemimos interiormente esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, tenemos el pecado dentro, no queremos que esté y anhelamos que Cristo regrese por fin y estemos con Él para que nos libere de este cuerpo, de este cadáver apestoso del pecado que llevamos nosotros dentro. Por eso dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo del pecado. Menciona el pecado como un cadáver que tú llevas contigo. Como cuando alguien queda apresado, esposado a alguien que murió y está constantemente, tienes que arrastrarlo y ese cuerpo putrefacto te contamina, te infecta y hace tu vida horrible porque estás manteniendo carne podrida dentro de ti. El cuerpo de muerte, el cuerpo del pecado. El hombre vivo atado a un hombre muerto. Y anhela entonces despojarse. Y ahora mira. Y aquí es donde viene lo que no me gusta. A mí no me gusta esto. Y mira que me he enfadado con Dios y tal, pero Él siempre tiene razón. ¿De verdad nosotros gemimos por nuestro pecado? Yo creo que no. ¿Qué va? Yo no sé tú, pero ¿de verdad nosotros venimos ante el Señor viendo nuestro pecado y gemimos por Él como si lleváramos un cadáver a la espalda? ¿Gemimos por nuestro pecado de esta manera, como dice ahí? Esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué agonía y qué conflicto tenemos nosotros con nuestro pecado? Agonía y conflicto con el pecado del otro sí que tenemos. Pero ¿y por el nuestro? ¿De verdad tenemos ese peso en nuestro corazón? ¿Somos compungidos de corazón? El apóstol Pablo dice, me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Claro, al ser regenerados por el Espíritu de Dios hay dos leyes ahora dentro de nosotros. La ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Y estas dos leyes luchan. Estas dos leyes están compitiendo en una guerra civil, por decirlo de alguna manera. Y esa lucha en la que la naturaleza pecaminosa siempre, 24 horas al día, va a pecar sí o sí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Tú no puedes corregir al viejo hombre, al viejo yo. El viejo yo va a fabricar pecado como una fábrica de ladrillos fabrica ladrillos. Siempre va a pecar, sí o sí, todos los días. Pero está el nuevo yo, el nuevo hombre en Cristo Jesús, que es la ley potente del Espíritu, que quiere liberarnos de ese cadáver con el que convivimos. Si eres cristiano, lo que realmente te preocupa a ti es eso. Hay quienes dicen que son cristianos y lo que les preocupa es que les toque la lotería. Yo estoy muy preocupado porque me tiene que tocar la lotería para yo vivir mejor. Otro cristiano lo que más le preocupa es la situación de la iglesia. Hay que ver la iglesia qué mal está. Hay que ver la iglesia cuántos problemas tiene. Hay que ver la iglesia que se está equivocándose. Y esa es su mayor preocupación, es el estado de la iglesia. Yo no digo que no haya que preocuparse de eso. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero es lo que más le preocupa. Y lo que más le preocupa es el pecado, como hemos visto hoy, de nuestro cónyuge. Hay que ver mi mujer,
es regular, ¿eh? Hay que ver mi marido, no es que lo aguante. Hay que ver el compañero de clase, qué cansino es. Y el jefe no hay quien lo trague. Y nuestra primera preocupación, nuestra principal preocupación está en fuera de nosotros mismos. Lo que dice este, lo que dice el otro, la opinión de fulano, la opinión de menganito, lo que hacen otros, lo que dicen otros, la situación de otros. Nuestra preocupación está siempre fuera, o la mayoría de las veces nuestra principal preocupación está fuera de nosotros. Lo que más me importa es que acabe mi carrera, que gane dinero en mi trabajo, que mi familia se encuentre bien, que las cosas me vayan bien, que Dios me bendiga en lo que emprendo. Esa es nuestra principal preocupación. Pero amigos, hermanos, estamos muy equivocados. Esa no ha de ser nuestra primera preocupación. Nuestra primera preocupación es nuestro pecado. Sí. Bueno, pero eso no, esa es mi opinión. Humildemente te lo digo. Pero yo he estado equivocado, no sé, 40 años, 50, tengo 55. No, antes de ser cristiano no estaba preocupado nada más que del pecado. En otro sentido, de pecar. Pero la santidad es la única preocupación importante de un cristiano. Todo lo demás por el cajón de las segundas oportunidades o las segundas cosas. Estoy muy preocupado porque tengo problemas en la familia, estoy muy preocupado porque tengo problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas de qué, no sé cuánto. Pero mira, lo que tienes que hacer es mirar tu pecado a la luz de la cruz, lo primero. Los síntomas de una verdadera salud espiritual son odiar el pecado que aún mora en ti. Y en muchos casos parece que el pecado está muerto, pero en realidad se hace el muerto. Es como el malo de la película, ¿no? Que pegan con un tiro y ya parece que el malo ha caído, o lo empujan o lo que sea, o le golpean y ya se relaja el bueno, ¿no? Y el malo se hace como que está muerto. Y tú que lo sospechas, porque ya has visto muchas películas de ese estilo y se repiten un montón, tú lo sospechas y dices que el malo no lo han rematado, que el malo está ahí todavía, que puede agarrar la pistola, que puede agarrar algo. Y muchas veces, ¿qué ha pasado en las películas? Que el malo ya está disfrutando el relajo de que el bueno ha vencido al malo, y entonces se relaja y en ese momento el malo se da la vuelta y le clava un cuchillo en el pie o yo qué sé, pasa cualquier cosa. Y verás, nuestro viejo hombre no se va a rendir. No. Él ya ha llevado toda su vida haciendo lo que le da la gana en tu cuerpo. Llevándote más y más al diablo, más y más al pecado, más y más al mundo. Y él no va a renunciar a eso. Tu pecado que mora en ti lleva toda la vida apartándote del Evangelio, apartándote de la palabra de Dios, apartándote del Espíritu de Dios, apartándote de todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, apartándote de todo lo que es de Dios. Lleva toda la vida así y no va a dejar solo porque tú digas, no, ya en el nombre de Jesús ya se quita todo. No. Es que Dios no trabaja así. Es una lucha constante. Una lucha que hace sentir desgraciado al apóstol Pablo. Verás, aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que es ser justificados y ser santificados. Me explico. Ser justificado quiere decir que en Cristo ya nuestros pecados han sido perdonados. Pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados de la culpa y de la condenación. Ya estamos listos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es una obra perfecta. El juez ha dicho inocente. El juez ha dicho absuelto. Y puede ser que el que ha sido absuelto se sienta sucio y miserable todavía. Puede ser que no se crea muy bien la declaración del juez. Puede ser que tenga que repasar la sentencia una y otra vez. Puede ser que le diga a su abogado, bueno, pero ¿y si apelan? A ver si ya no hay apelación por el fiscal y entonces ya sí salgo inocente. Puede ser que la persona que ha salido inocente
no se sienta todavía en libertad, no se sienta todavía con el gozo de su libertad de que ha sido declarado inocente, pero lo ha sido por la declaración del juez. Y Dios nuestro Padre nos ha dicho absueltos e inocentes en Cristo. Eso no tiene grado, eso no tiene vuelta de hoja. Tú te puedes sentir más miserable o menos, te puedes sentir más seguro o menos, pero no hay nada más que hacer porque está perfecto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Alabado sea nuestro Señor. Pero luego está la santificación, que es el proceso que ha emprendido Dios en ti y en mí por la obra del Espíritu Santo para cambiarnos a la semejanza de su Hijo. Y eso es una obra imperfecta porque tú y yo somos imperfectos. Ya no vivimos bajo la sombra de la condenación, pero sí somos llamados a ser santificados en Cristo Jesús. El pecado ha perdido su poder de dominio, pero no su presencia en nosotros. Es como ese compañero que estás compartiendo piso. Imagínate un estudiante que se va a la universidad y tiene que compartir piso y no le queda más remedio que compartir piso con un guarro. Ni limpia el baño, ni respeta la nevera, ni hace nada. Bueno. Y tú dices, pero es que tengo que aguantarlo porque no tengo dinero para pagarme otra pensión. Pues tengo que aguantarlo aquí. Y este es un desastre. Yo no quiero vivir con este tío o esta tía. Estoy harto es un... Pero me toca convivir. Cuando el nuevo hombre en Cristo Jesús entra en una persona, porque ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, tiene una nueva naturaleza dada por el Espíritu de Dios, el viejo hombre que ha habitado ahí es el que nunca lava, el que nunca friega, el que es un sinvergüenza, el que utiliza el piso para estar de juerga y tomar drogas, cuando tú lo que quieres es estudiar y sacar adelante tu carrera. ¿Me explico? ¿Sirve la ilustración? Algunos que habéis compartido piso y tal, sabéis muy bien lo que es esto. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Que el pecado en nosotros no es un huésped al que cuando llegue su tiempo lo echas, ¿no? Porque ya sabes tú que los huéspedes son como el pescado. A los 3 días apestan. Y hay que darles el pasaporte que se marchen, ¿verdad? Invitarles a que... No te digo que te vayas, pero ¿qué estás haciendo aquí ya? ¿Verdad? No es un huésped al que tú puedes echar. Es un morador que lleva ahí siempre. Y por motivos que luego explicaremos algo si nos da tiempo, Dios ha querido que se quede todavía. Y es una ley. Ahora llega el estudiante aplicado y dice, yo quiero estudiar, quiero sacar adelante mi carrera, yo no quiero líos, yo no quiero juergas ni borracheras, no quiero orgías aquí, no quiero inmoralidades, yo voy centrado en lo que voy centrado. Pero el otro compañero dice, ¿qué va, hombre, qué va? ¡Buaf! Vamos a organizar aquí una que no veas. Día sí, día no, aquí tiene que haber juerga. De estudiar nada. Aquí tiene que ser lo que nosotros hacemos, porque aquí hemos hecho siempre lo que hemos querido. La ley del Espíritu, la ley de la carne, la ley del pecado. Y es una ley. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que tú no puedes evitar. Por ejemplo, esta vez, la ley de la gravedad. No lo puedes suspender. Está ahí. Y ahora otra ley, la ley del dolor de cadera para agacharme a coger. Otra ley más. Pero escucha, una ley es algo inexorable, es algo que hay que convivir con ella hasta que quede en suspenso o hasta que haya otra ley más potente que la absorba. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos libres de esa ley en el sentido de que tenga dominio sobre nosotros, pero aún es un príncipe que se niega a rendirse. El cuerpo del pecado ha recibido una herida de muerte, debe ser considerado como muerto en virtud de la obra de Cristo en la cruz, y aplicado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero aún todavía patalea. Aún el malo todavía vive y tiene un puñal para darte por la espalda cuando menos te lo pienses. Y eso es lo que dice Dios.
Colosenses capítulo 3 es un pasaje bien curioso, bien interesante. Mira, Colosenses 3, versículo 3. Digo esto porque es esa tensión que hay entre lo que ya y todavía no. Entre lo que es real, que ya es real potencialmente, pero no todavía en la práctica. Mira, Colosenses 3:3 dice: concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, en las de la tierra, pues vosotros estáis muertos. Vaya, ¿cómo que estamos muertos? Estamos muertos al pecado. Estamos muertos a la ley del pecado. Pero ahora mira lo que dice el versículo 5. Dice: por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Pero vamos a ver, si el cuerpo del pecado está muerto, si ya hemos muerto al pecado, ¿por qué dices que tenemos que hacer morir o matar al cuerpo del pecado? Porque ya, pero todavía no. Está muerto en cuanto a su poder absoluto, pero no está muerto en cuanto a su poder todavía de resistencia. Por eso hay que matarlo. Matar lo terrenal en nosotros. Y habla de fornicación, impureza, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una lista de pecados ahí. Matar. No considerad muertos, como traducen otras versiones, erróneamente, sino habla literalmente de hacer morir. ¿Y qué es hacer morir? Matar. O matas o te matan. Todavía se agita, todavía se mueve, y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora nosotros decimos, ¿y por qué Dios nos ha dejado así? Buena pregunta, ¿verdad? Cuando el Señor nos regeneró, ¿no podría habernos quitado ya para siempre al vecino molesto? ¿Al compañero de piso horrible? ¿A este tirano y a este mundano y a este miserable que con esa ley horrible de pecado que me hace ser cautivo y que me quita el gozo y que me lleva a gemir? ¿Por qué Dios lo dejó ahí? Bueno, se me ocurren por lo menos 4 razones. Si tienes paciencia te las digo, pero brevemente. Para ponerte a prueba. Sí. La fe se tiene que probar, amigo, hermano. Nuestro hermano Héctor ha puesto un nuevo micrófono aquí para que se puedan emitir bien las predicaciones por internet, porque algunas personas las están siguiendo. Compró el micrófono y ayer estuvimos aprovechando para hacer varias pruebas, porque sí, está bien, dicen que funciona, está en garantía, no sé cuánto, pero hicimos un montón de pruebas para estar seguros de que realmente funciona. Funciona tu fe, porque la fe la necesitas para luchar contra ti mismo, contra tu pecado. Así que, prueba. 2. Para ejercitarte en el gimnasio de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene un gimnasio? En ese gimnasio hay que levantar las pesas de la oración. En ese gimnasio hay que correr en la cinta de la palabra de Dios. Si ya no tenemos que luchar, que eso será en el cielo, si ya no tenemos que luchar contra nuestro pecado, entonces seguramente no vamos a ser tan diligentes en orar y en buscar de Dios. Déjame que haga una pausa aquí para recordar a un hombre que ya está en la presencia del Señor, y su hija cuenta de él lo siguiente. Él era un predicador en la iglesia, era un líder de la iglesia, pero ese hombre tenía muy fuertes tentaciones en el terreno sexual y ya no podía más. Tenía fuertes tentaciones en el terreno sexual y era un pastor, y eso es grave. Y él luchaba con Dios porque veía el peligro, porque veía el pecado, porque estaba afligido por ese problema. Y entonces luchaba, pero ahí estaba, por supuesto, no había pasado nada, no estaba en nada, pero él veía el peligro de lejos. Acercarse a él, la tentación más y más.
y afligirle a él más y más, porque cuando uno es tentado es afligido, ¿eh? Si tú eres cristiano, la tentación a ti te hunde. No te da precisamente ánimos, te hunde. Y escucha, este hombre decidió apartarse. Él dijo, voy a dedicar un tiempo especial para buscar a Dios. Entonces le dice a su hija, en una semana, por favor, que nadie me moleste. Voy a irme. Pero bueno, ¿por qué? No, necesito un tiempo especial con Dios. Entonces se buscó por ahí una casa en el campo donde no había nadie, donde a nadie le molestaba, ni teléfono, ni nada. Se va allí. Y dedicó su tiempo allí a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, intercediendo. Cuando ese hombre bajó de ese monte, nunca más tuvo ese problema. Mató su pecado. Y vivió fielmente como ministro de Dios en esa iglesia hasta el final. Ese hombre se tomó en serio su pecado. Se tomó en serio la tentación y dijo, voy a luchar con Dios hasta que me dé la victoria. Voy a luchar en Cristo hasta que esto desaparezca de mí. Él gimió. Practicó la disciplina espiritual de buscar al Señor y venció. Y por supuesto, en tercer lugar, Dios ha dejado ahí al putrefacto, a tu viejo yo. Lo ha dejado ahí para hacerte humilde, hacernos humildes. Porque verás, como somos y venimos de una generación demoníaca en cuanto al pecado, el primer pecado del diablo fue el orgullo. Y siempre estamos diciendo, mira qué malo es este, mira todas las cosas malas que hace, madre mía, qué horrible, qué hombre, qué persona tan malvada. Pero luego, en tu propio corazón anida el orgullo, el odio, el racismo, la acepción de personas, la envidia, la codicia y otro montón de cosas más. Y eso sale también de ti. Y tú ves tu pecado ahí. Y entonces ahora que tú te creías que estabas aquí de altura, y los demás estaban aquí y tú aquí, tú estabas tan cerca del Señor, tú estabas tan bien, tú estabas tan firme, tú estabas, casi tocando el cielo. Entonces de pronto el Espíritu de Dios te hace ver lo horrible de la maldad que habita en tu corazón, te hace ver esa inmundicia y ese pozo infecto de pecado que tienes aún dentro, que en apariencia tú eres una santita y un santito ante todos, pero por dentro eres un lobo rapaz y una serpiente horrible que hay en ti. Te deja ver toda esa maldad dentro, te lo hace ver a la luz de la cruz. El Espíritu de Dios te lo muestra, te muestra la radiografía del tumor horrible que tienes dentro de ti, te muestra cómo tú eres y entonces tu orgullo se hace pedazos y bajas donde tienes que bajar, es decir, a los pies de Jesús para decir, Señor, soy pecador. Eso es todo lo que se puede decir de mí, soy un pecador. Por eso está el pecado ahí. Por eso el Señor no se lo ha llevado. Para que recordemos eso. Al igual que Jacob se quedó cojo tras su encuentro con el Señor para que nunca le olvidara, así también al Señor algunos nos ha dejado cojos. Algunos literalmente y espiritualmente también tenemos esa suerte. Para que recordemos quiénes somos. Y la cuarta cosa es que, y esto es lo más maravilloso de todo, es que es tan emocionante decir esto. Nadie sino Él sabe hacer eso. Utilizar lo peor de nosotros para manifestar lo mejor de Él. ¡Wow! ¡Qué asombro! ¿Cómo puede ser Él tan grande? Mira, Él te deja ver todo lo malo que hay en ti y te asustas y te hundes y te humillas y te sientes de lo y clamas y gimes y
y te das cuenta de tu impotencia y te das cuenta de tu miseria. Y entonces dices como Pablo, miserable de mí. Mira la ley que me lleva cautivo, que me encadena, que me arrastra. Ya no soy yo quien peca, pero el pecado que mora en mí está en mí. Yo soy también quien peco. Mi yo espiritual, es decir, mi naturaleza regenerada no puede pecar, pero la otra sí. Y yo estoy en esa lucha. Y finalmente caigo en el pecado y con los miembros de mi cuerpo sirvo al pecado. Aunque con mi espíritu sirvo a la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios según mi espíritu, pero veo otra ley ahí. Y entonces Pablo llega un momento que gime, se enfada y cae derrotado y dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Soy un desgraciado, soy alguien que no tiene lo que quiere, no tiene lo que debería tener, no es como debería ser en toda su plenitud. Y entonces cuando él ve lo bajo que está y lo mal que está, entonces mira a Jesús y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es infinitamente santo, perfecto, glorioso, precioso. Todo en Él es hermosura, es majestad, es belleza, es dulzura. Todo lo bueno está en Él. Y todo lo bueno que está en Él lo vacía sobre ti, lo derrama sobre ti. Lo absorbe todo eso tan horrible, lo absorbe su gracia te renueva, te transforma, es tan gloriosa, es un río que apaga todas esas pasiones, es un fuego que quema todo lo sucio, es algo tan potente, tan glorioso, es algo que viene de Dios mismo y te llena, te traspasa, te transforma y coge todo eso y lo absorbe de un modo increíble y dices, ¿cómo puede ser que tú seas tan infinitamente glorioso? No sé. No lo sé. Esto me tiene asombrado. Llevo días pensando en todo esto. Por una parte le digo, Señor, yo estoy harto, estoy cansado. No puedo con este viejo. No puedo con este pecado. Me siento infeliz, me siento abrumado, me siento humillado. Me siento desesperado y digo, miserable de mí. Y entonces cuando le digo miserable de mí, cuando me encuentro así, entonces me he revelado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios la gloria y la hermosura de mi Salvador Jesús. Él me parece infinitamente glorioso. Mira, Él utiliza lo peor de ti para revelar lo mejor de Él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Utiliza tu pecado para mostrar su gloria. No hay nadie tan grande como Él. Por eso Él ha dejado el pecado en ti. ¡Wow! No me lo puedo creer. Hasta tenemos que darle gracias por dejar el pecado dentro. Así es Él. Yo qué sé. Yo esto no lo entiendo. Pero te lo digo como lo siento. Yo sabía que Cristo es glorioso, pero no sabía que era tan glorioso. No lo sabía. Yo sé que Dios es santo y poderoso, y sabio, pero no sabía que era tan sabio. Hasta eso le da la gloria. Hasta eso le exalta. Hasta eso nos acerca a Él. Hasta el pecado nos ayuda para bien. Y hasta lo peor de nosotros nos conduce a lo mejor de Él. Escucha a este hombre que yo te he comentado antes. Él se sentía sucio por las tentaciones sexuales. Él se sentía en peligro. Él se sentía afligido. Él se sentía desmotivado. Se sentía hundido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios utilizó las tentaciones horribles de este hermano para llevarle a la gloria. Cuando él bajó de ese retiro a solas, cuando él vino transformado completamente. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso te hablo de todo esto que no te gusta. Y por eso me lo hablo hoy mismo. Porque Dios quiere que tú veas tu miseria, no para dejarte en ella, sino para que sea como un imán que te atraiga a Él. Voy a terminar para que no se enfade Dorín. Me dice que hablo mucho y mi mujer también se enfada conmigo. Dice que ya me paso de las palabras. Pero sí, mira, solo esto. No te desanimes. No te desanimes. El Señor nos ha dejado pecados insistentes, cansinos, pesados,
más pesados que el pastor cuando predica, más pesados que tu suegra cuando te habla, más pesados que no sé, quien tú pienses. Pero el Señor, que comenzó en nosotros la buena obra, fiel es Él, que la completará. Pero sabes una cosa, yo tengo que morir matando mi pecado. Yo quiero morir con las botas puestas y con la espada en mi mano. Yo quiero morir usando la espada del Espíritu y al Espíritu ver la espada en mí, para decirle al viejo Fran, al viejo yo pecaminoso y horrible, tú no vas a mandar. Tú puedes hacer atentados terroristas, pero no vas a gobernar. Ahora Cristo vive en mí. No te daré ni un centímetro. No te daré ni un minuto. No te daré ni un solo día de los que le debo a mi Salvador. Pero ¿y si caigo? ¿Y si soy derrotado? ¿Y si vengo a hundirme en la tentación y a sucumbir a ella? Aún desde ahí, aún en el pozo cenagoso, aún desde ahí seré renovado con arrepentimiento y con fe, con ungido de corazón. El pecado me parecerá más horrible todavía y Cristo me parecerá aún más bello. No podrás ganar, dijo hombre. Cristo te ganó en la cruz. Es en la cruz donde vimos su luz. Es en la cruz donde somos victoriosos. Y aunque la santificación está en proceso, pero ante los ojos de Dios está completa en Jesucristo. Esto sí, que son buenas noticias. Has tenido paciencia de llegar hasta el final. Felicidades. Porque el final es en la cruz. Allí vi la luz. Las manchas de mi alma yo la veo. Pase lo que pase, estamos con Cristo y estamos perdonados y justificados en Él. Así que, ánimo, mata tu pecado y vive en Cristo Jesús. Como veremos el domingo que viene, aprenderemos qué significa vivir en Cristo Jesús. Vamos a cerrar el culto cantando en la cruz y nos vamos a casa a seguir peleando.